¿Qué piensas sobre los trastornos mentales? Creo que es una pregunta interesante y a la vez no es tan simple como parece. Mucha gente tiene dificultad en entender o aún aceptar las cosas que nosotros llamamos trastornos mentales, porque inmediatamente piensa en la mente, y cuando piensa en la mente, en términos bíblicos, pues tiende a pensar en el corazón, y entonces se habla de que los problemas del corazón son problemas espirituales contra los cuales nosotros no tenemos medicinas o formas humanas con las cuales podamos tratarlas, e inmediatamente se entra en toda una discusión. Pero yo creo que en medicina, cuando se habla de trastornos mentales, se está hablando de disfunciones del cerebro. El cerebro es un órgano, como lo es la tiroides, como lo es el páncreas, como lo es el corazón. Y por tanto, cuando ese órgano disfunciona en un mundo caído, en un cuerpo también caído, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cuáles serían las manifestaciones de ese órgano cuando disfunciona. Sabemos en el caso del corazón que una de las disfunciones son arritmias cardíacas, o lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca, la incapacidad que el corazón tiene de bombear suficiente sangre con cada latido y luego la cantidad de sangre que late o que bombea por minutos. Bueno, de esa misma manera, entonces, ¿qué es lo que el cerebro hace? El cerebro es un órgano que procesa los pensamientos y que termina con mucha frecuencia o con toda frecuencia, continuamente, ayudarnos a tomar decisiones y por tanto a accionar nuestras vidas. Nuestros comportamientos están en gran medida determinados por lo que el cerebro procesa, percibe, y luego entonces nosotros vemos formas de conductas. Trastornos mentales, en esencia, lo que implica es disfunciones del órgano cerebral, del cerebro, ya no la mente, porque cuando hablamos de mente, de nuevo, muchos piensan en corazón, y el corazón tiene que ver con Dios, y la Biblia nos dice que solamente Dios puede lidiar con el corazón. Bueno, no, estamos hablando de un cerebro que disfunciona, que tiene patrones eléctricos incluso, que nos llevan a comportarnos de una manera o de otra. Todo el mundo puede pensar en epilepsia, pero cuando tú tienes un paciente, por ejemplo, que tiene una epilepsia del lóbulo temporal, ese paciente usualmente no cae al piso convulsionando. Ese paciente tiene disfunciones del comportamiento. Y eso es una buena ilustración de cómo el cerebro puede disfuncionar a tal forma que nos lleva a comportarnos de una manera anormal. Entonces yo creo que nosotros necesitamos ser más honestos y decir, la Biblia no habla de disfunciones del cerebro para tener que explicar cada una de ellas, y limitarnos a poder explicar de las cosas que la Biblia habla, que tienen que ver con mi corazón, y de ahí entonces la mente del hombre. Entonces, en esencia, nosotros tenemos algo de conocimiento, porque mucho no se conoce, de qué ocurre cuando el cerebro disfunciona y cómo pudiera ser tratado en alguno de esos casos. Incluso hay algunos de esos casos de trastornos mentales que corren en familias y son problemas hasta cierto punto genéticos, o por lo menos con cierta predisposición genética, y ya eso es algo que escapa a mi control, tiene que ver con los cromosomas y los genes del ser humano. Yo no quisiera que nosotros los cristianos pecáramos de simplistas, por un lado, y por otro lado tampoco quisiéramos que cometiéramos los mismos errores que se cometieron años atrás, cuando se dijo que la Tierra era el centro de todo el universo. Entonces, cuando alguien explicaba astronómicamente que ese no era el caso, se quería defender a partir de la Biblia, cuando la Biblia era silente en ese sentido. Entonces, mi recomendación es que no hagamos la Biblia hablar en áreas donde la Biblia guarda silencio, y que revisemos la evidencia y podamos separar lo que son problemas del corazón, que son problemas espirituales con los cuales tenemos que lidiar vía la Biblia, con lo que son problemas del cerebro, que le llamamos trastornos mentales, tipo esquizofrenia, bipolaridad, que requieren la ayuda de ciertos medicamentos para estabilizar un cuerpo que es caído, que sufre disfunciones y que tendrá que esperar entrar en gloria para que no vuelva a experimentar las disfunciones típicas del ser humano.